Cuando hay un caso de agresión sexual o de violación, se abre como una brecha de opiniones y de informaciones dentro de lo social y de lo judicial, y sobre todo en las redes sociales. Es aún más complicado cuando no hay evidencias y se torna algo como, oye, la palabra del presunto agresor contra la palabra de la presunta víctima. Y a veces pareciera que olvidamos que el tema es muy delicado y que es importante tratarlo con sensibilidad. Y tenemos que tener también algo muy en claro. Todas y cada una de las acusaciones deben ser investigadas de manera justa y equitativa, tanto para la víctima como para presunta víctima como para el presunto agresor. Porque cualquier persona acusada es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y es difícil, ¿no? Porque 50% ella es la víctima y 50% él no es culpable. Entonces es como estamos investigando. Pero acá hay un poco de excremento, hay un poquito de caquita, porque hay un fenómeno conocido como el victim blaming, o la culpa de la víctima, ¿no? En el cual las víctimas de violencia sexual son cuestionadas en lugar de centrarnos en lo importante, el agresor o el posible agresor, y la investigación y el curso de la justicia. Y es especialmente preocupante en los casos de violación porque las víctimas temen no ser creídas. Voy a decir esto, no me van a creer, voy a quedar como una mujer agredida, voy a ser retraumatizada mientras dura la investigación y la denuncia y posiblemente no llegue a nada. Ese es el pensamiento más común. En vez de centrarnos en la agresión, en pedir explicaciones y pruebas, tanto al posible agresor como a las entidades que son las encargadas de brindar la justicia. Esperemos que se estén disminuyendo esos casos donde llega una mujer a hacer una denuncia por violación y le preguntan qué estaba haciendo, si consumió alcohol, si consumió drogas, cómo estaba vestida, la clásica, ¿no? Como que si estar vestida de cierta manera es un indicativo de que tienes que ser violentada. Por eso existen cientos de miles de casos de mujeres que no denuncian estos crímenes, así como también las mujeres que han sido retraumatizadas y que no son creídas al momento de denunciar. Y tiene un peso bastante significativo o un impacto bastante negativo cuando esto lo hace la autoridad, que es la persona que está encargada de impartir justicia para ti. Y al final, ¿qué ocurre? Que los agresores sexuales saben cómo funciona el sistema, saben que tienen menos probabilidades de ser castigados, que tienen algo para justificar su conducta, por ejemplo, una mujer borracha en minifalda, y ya sabe que va a quedar impune y va a hacer lo que quiera siempre en cuanto a mujeres se trata. No es fácil este tema. Este tema es complejo. Es un problema muy complejo y tiene muchas aristas. Pero lo más importante acá es creer y apoyar a las víctimas. Entre todos, trabajar socialmente para crear una cultura donde escuchemos la palabra violencia sexual y que esto automáticamente sea algo inaceptable. Y que las víctimas se sientan seguras de denunciar y que sepan que van a estar protegidas. Otra cosa que quiero destacar acá es que las víctimas de violencia sexual no tienen ninguna motivación para mentir sobre una experiencia tan traumática y que una falsa denuncia de violación es rara, extremadamente rara. Las estadísticas así lo demuestran. Así que es importante creer y apoyar a las víctimas. Porque ¿cuántas mujeres conocen ustedes que se hayan hecho famosas o millonarias por fingir una agresión sexual? Piénsenlo. Ni una, ¿verdad? ¿Y cómo llegamos a este tema? El caso Dani Alves. ¿Quién es Dani Alves? Dani Alves es un jugador brasileño de fútbol. Se podría decir que es una leyenda del fútbol. Es el jugador que ha ganado más títulos. A pesar de que ya tiene casi 40 años, aún sigue activo jugando. O seguía, al menos, hasta antes de lo ocurrido. ¿Y qué sucedió acá? Pues Dani Alves se encontraba en Barcelona, en una discoteca,
por palabras de la víctima, dicen que el mesero les indica que hay un jugador de fútbol, que hay una personalidad que les está invitando a ir al privado. Se van, entiendo yo, a un entorno privado, VIP, y pues es allí donde Dani Alves tiene estos comportamientos inadecuados con ella, tocándola, luego la lleva al baño y allí es donde comete la agresión o la violación directamente. Enseguida en el lugar se activa el protocolo, la mujer denuncia. Esto fue el 30 de diciembre del 2022, es decir, hace casi apenas un mes. Hay cámaras, hay ciertas pruebas, está el testimonio de los trabajadores de la discoteca. Todo apunta a que es culpable. Él intentó pues resarcir económicamente a la víctima y ella no quiere una reparación de daños económicos. El panorama para Dani Alves es bastante malo porque todo apunta a que es culpable. De momento es un supuesto agresor. El club donde jugaba en México enseguida rescindió su contrato y pues aunque socialmente deberíamos estar del lado de la víctima, al ser Dani Alves famoso, todos estamos desafortunadamente más pendientes de él que de la víctima. Esto me ha llevado a las redes sociales donde he podido conseguir innumerables mensajes sobre lo hace por dinero, lo hace porque quiere fama. Y ahora, ya que la víctima ha dicho que no quiere dinero, ahora se lee lo hace porque le gusta a Dani no la quiere, es la amante, ese seguro se quiere vengar. Siempre hay algo que decir de las víctimas y no me lo puedo creer y digo, tenemos que hacer un capítulo hablando de esto, tenemos que analizarlo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil ponerse del lado de la víctima? ¿Por qué socialmente no podemos estar del lado de la víctima mientras ocurre el proceso de investigación y que la justicia determine si hay culpabilidad en este jugador? Me detengo un poco y digo, a ver, entiendo, la situación es compleja, pero tomando en cuenta toda la violencia histórica sobre las mujeres, entiendo que no hay justicia retroactiva, que tenemos padres, hermanos, tíos, abuelos, etc. Y ellos nos tienen a nosotras, tienen madres, hermanas, sobrinas, etc. Entonces, señores, caballeros, ojalá nunca estén en esa posición. Sin embargo, socialmente creo que es necesario ponerse del lado de la víctima. Mientras se realiza la investigación, creerles, ponerse al servicio de la justicia y la investigación. Además, se supone que eres inocente. Y yo sé, aquí hay mucha tela para cortar. Estamos en Latinoamérica y seguro que en muchas partes del mundo las cárceles, los penales, las carceletas de detención no son seguras. Te pasan cosas como hombre. La justicia es lenta, por todo tienes que pagar y es como entrar en el inframundo o al mismísimo infierno. Sin embargo, con todo y esto, les digo, socialmente debemos creerle a las víctimas, créeles. Y enérgicamente digo que si una mujer por cualquier situación de celos, de venganza o de dinero o lo que sea, pone a un hombre en una situación así siendo inocente, debemos enérgicamente pedir que se castigue, porque esta es una de las cosas que impiden que se crean las víctimas. Y entiendo, de verdad, a los hombres los entiendo, que es injusto que para la ley en muchos lugares, en muchos países, sea suficiente que una mujer vaya y denuncie, que la mujer tiene ese peso y que prevalezca. Y esto ha sido dado porque históricamente las mujeres han sufrido. Y repito, no existe la justicia retroactiva. Pero como sociedad estemos del lado de la víctima. Estemos del lado de que se realicen las cosas correctas. Otra cosa acá es que me vuela la cabeza que cuando el agresor es famoso, enseguida nos ponemos de su lado, como si lo conociéramos. Habré visto en mi vida, 100 partidos de Dani Alves. He leído sus posts donde se solidariza con diferentes causas y situaciones sociales, pero yo no lo conozco. Me puede parecer un tipo razonable, pero no lo conozco y por eso no deja de ser un agresor. No deja de serlo. Así que nosotros siempre del lado de la víctima, entendiendo que hay un 50 y 50 y que hay que esperar que la justicia siga su curso. Dejemos de culpar a las víctimas, digámosle no a la revictimización
No pensemos que es por dinero. Abandonemos esta tendencia de minimizar la violencia sexual y de minimizar la importancia de creer y apoyar a las víctimas. Lastimosamente vivimos en una cultura en la que el sexismo y la discriminación son una realidad cotidiana. Pero nosotros estamos en el deber social de educarnos al respecto, sobre lo que es la violencia sexual y los efectos que tienen las víctimas. Muchas personas no tienen idea, no entienden cómo reaccionan las víctimas de violencia sexual o cómo pueden manifestarse los síntomas del trastorno de estrés postraumático. Para concluir y no hacer el capítulo tan largo, me encantaría decirles que confíen en la gente y en la justicia. Pero miren, mejor les digo, cuídense ustedes. Especialmente, cuidémonos como mujeres y cuídense como mujeres y también a los niños, que son los que más sufren estas situaciones. Tenemos que cuidarnos y que los hombres que están a nuestro lado nos cuiden. El caso de Alves aún no tiene una fecha de juicio. Cuando se determine la situación, seguramente haremos una segunda parte hablando de la educación sexual para hacer frente a estas situaciones y el desenlace de este triste caso. Ya saben, creer. Recuerden que En Bruto Podcast ya está en YouTube, gracias a quienes se han suscrito. No olviden dejar sus likes y sus comentarios para llegar a mucha más gente. Seguimos, por supuesto, en Spotify, Google Podcast, Amazon Music y en todas las plataformas de podcast. Me despido y chao.